Ahí lo tenemos. ¿Se puede ver? Sí, efectivamente, Manuel, se ve toda tu presentación. Por favor, tienes todo el público a tu lado. Ok, gracias Yuri. Ante todo, muy buenas tardes. Quiero agradecer a Yuri y a Prime por haberme invitado a participar en este importante evento. Voy a hablar sobre el tema de seguridad de la información usando COVID-2019. Como ustedes saben, COVID-2019 es un marco de referencia de gobierno y gestión de las tecnologías de la información y tiene una serie de guías. Vamos a ver primero el enfoque general que tiene COVID para implementar gobierno de TI y luego vamos a ver las guías complementarias y vamos a hacer especial énfasis en analizar una guía de área prioritaria de seguridad de la información. Entonces, siguiendo esta guía, como complemento a las guías generales de COVID, se puede implementar gobierno de TI, pero haciendo un énfasis muy importante en los temas de seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a exponer en esta charla y voy a comenzar pues haciendo un repaso del tema de COVID para saber qué es COVID, qué es gobierno, cuáles son los principales elementos de COVID, y luego ya vamos a ir a revisar esta guía de cómo es que se podría implementar seguridad de la información o gobierno importante en seguridad de la información usando las guías que tiene Isaac. ¿Ok? Entonces voy a pasar a exponer este tema. Yo creo que ya voy a quitar el video para no perjudicar el ancho de banda y vamos a irnos directamente a la presentación. Entonces, como les había comentado, primero hay que entender el concepto de gobierno de TI, que también es conocido como gobierno empresarial de TI o gobierno corporativo de TI o buen gobierno de la información y la tecnología, etcétera, ¿no? Una serie de nombres. Pero este enfoque consiste en alinear, ¿no? Buscar una manera de alinear de manera efectiva la tecnología con el negocio. Vale decir, buscar que las tecnologías de la información den soporte al logro, al alcance de los objetivos estratégicos de la organización y de esa manera se genere valor, ¿no? para la empresa. Ese es el concepto de gobierno empresarial de TI. Y cuando hablamos de gobierno, también estamos hablando de gestión. Realmente estos dos conceptos o disciplinas son conceptos diferentes, pero complementarios. Y COVID, como marco de referencia, cubre a ambos. No obstante, se diga que COVID es un marco de gobierno de TI, pero también es marco de gestión. O sea, ve tanto el aspecto de gobierno como el aspecto de gestión de las tecnologías de la información. Y el tema de gobierno pues está referido a los aspectos relacionados a la dirección, control, supervisión que debe tener la información y la tecnología en una organización. Y esta dirección, este control, esta supervisión debe estar a cargo de la alta dirección de la empresa. De eso trata el tema de gobierno. Y el tema de gestión ya más bien tiene que ver con los temas de planificación, construcción, implementación y soporte de servicios de TI que se entregan al usuario final. Y lógicamente todo este trabajo de planeamiento, construcción, entrega de soluciones y servicios tiene que ser de acuerdo a las directrices, ¿no? De acuerdo a las guías establecidas por el cuerpo de gobierno, que además debe estar supervisando y controlando que estas directivas, digamos, se estén cumpliendo en la organización. Entonces, de lo que se trata es de implementar un sistema, ¿no? Un sistema de gobierno que está formado por un conjunto de componentes que luego lo vamos a ver, pero que hagan que las tecnologías de la información funcionen de una manera eficiente y efectiva y ayuden a alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. Y este sistema de gobierno debe seguir ciertos principios, ¿no? Y COVID establece estos 6 principios fundamentales que debe cumplir todo sistema de gobierno, ¿no?
El primero de ellos es proporcionar valor a las partes interesadas, ¿no? Vale decir que el sistema de gobierno que vamos a implementar tiene que generar valor al negocio, ¿no? Caso contrario, no sería un buen sistema. El siguiente elemento o el siguiente principio, voy a poner acá el puntero. El siguiente principio es que el sistema de gobierno debe tener un enfoque holístico. Esto quiere decir que el sistema de gobierno que vamos a construir se tiene que hacer utilizando una serie de componentes que en un momento lo vamos a ver en detalle. Vale decir que no se construye un sistema de gobierno solamente mejorando, por ejemplo, los procesos, que son uno de los componentes, pero también hay que ver las estructuras organizacionales, hay que ver las habilidades y competencias, hay que ver principios, ¿no? Políticas, procedimientos y así un conjunto de 7 componentes, ¿no? Que hay que analizarlos de manera interrelacionada. Otro principio es que el sistema de gobierno es dinámico, ¿no? Esto quiere decir que el sistema de gobierno que vamos a construir e implementar varía en función a cambios que se puedan dar en el negocio, ¿no? Ya sean cambios en el entorno interno o en el entorno externo. El siguiente principio, diferenciar gobierno de gestión, ¿no? Esto quiere decir que hay que saber con claridad si lo que estamos abordando tiene que ver con el gobierno o tiene que ver con la gestión, ¿no? Porque estas disciplinas tienen estructuras, tienen procesos diferentes, pero complementarios. El sistema de gobierno debe ser adaptado a las necesidades de la empresa. O sea, hay que diseñar un sistema de gobierno de acuerdo a las necesidades de la empresa. No se puede implementar el mismo sistema de gobierno a todas las organizaciones, ¿no? Porque cada una tiene, por ejemplo, diferentes estrategias, diferentes metas empresariales, diferente perfil de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que COVID le llama factores de diseño, que sirven pues para diseñar un sistema a la medida de cada organización. Finalmente, el último principio es que el sistema de gobierno debe ser íntegro. Vale decir, el sistema debe cubrir toda la organización, de principio a fin. No es que el sistema de gobierno es solamente para el departamento de TI, no, no es así. El sistema de gobierno cubre toda la empresa, ¿no? Porque toda la empresa en su conjunto utiliza la información y la tecnología, ¿no? Si bien es cierto que el departamento de TI juega un rol importante, pero el sistema tiene que abarcar y tiene que llegar a toda la organización. Luego también, para crear este sistema de gobierno del que estamos hablando, se necesita de un marco de referencia, así como COVID, ¿no es cierto? Y este marco de referencia vendría a ser algo así como la herramienta, el instrumento que me permite crear e implementar ese sistema de gobierno. Y este marco de referencia también está regido por un conjunto de principios, ¿no? Básicamente 3 principios que se muestran en esta lámina. El primero de ellos es que ese marco de referencia tiene que estar basado en un modelo conceptual, y de hecho es así, cualquier marco de referencia, COVID el que ustedes conozcan, está basado en un modelo conceptual, ¿no? O sea, una manera de entender la problemática. Por ejemplo, COVID entiende los temas de gobierno y de gestión de una determinada manera y los interpreta a través de una serie de componentes interrelacionados. Otro principio es que el marco de referencia debe ser abierto y flexible. Esto quiere decir que este marco de referencia que nos permite construir el sistema de gobierno se debe poder adaptar rápidamente, muy fácil, a los cambios que se dan constantemente, ¿no? A las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias. Y todos estos cambios o modificaciones se puedan incluir sin afectar la integridad del marco. Y finalmente, el último principio es que el marco de referencia debe estar alineado con los marcos de referencia y estándares de la industria. ¿Por qué? Porque ningún sistema de gobierno se puede implementar solamente con un marco de referencia. Si bien es cierto, COVID es un marco de referencia
que nos ayuda a diseñar y implementar este sistema de gobierno, pero en el proceso de implementación se necesita echar mano a otros marcos de referencia y estándares, ¿no? Como por ejemplo ITIL, TOGA, FBBOK o las ISOs, etcétera, que me van a permitir poder implementar el enfoque de gobierno de COVID. Es por ese motivo entonces que COVID debe poder conversar con distintos marcos de referencia y estándares de la industria, ¿no? Que es otra característica importante. Ok. A continuación vemos en esta lámina los principales elementos de COVID 2019, ¿ya? Si bien es cierto que hay algunos otros elementos más, pero para esta presentación es importante entender los principales elementos que lo conforman, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que uno de los elementos importantes es el que se conoce como modelo de referencia de COVID, ¿no? O modelo core, ¿no? Core o modelo principal de COVID. Y este modelo de referencia está formado por objetivos, que son estas cajitas blancas, ¿no? Cada una de estas cajitas es un objetivo y pueden ser objetivos de gobierno o objetivos de gestión. Estos que están en la parte superior, estos 5, son objetivos de gobierno y el resto, que son 35 más, son objetivos de gestión. Y son los objetivos, como su nombre lo indica, son los objetivos que se deben alcanzar para que la tecnología de la información dé soporte a las estrategias de negocio. Y eso significa gobierno. En otras palabras, entonces, de manera práctica, la manera de implementar gobierno de TI con COVID es implementar estos objetivos de gobierno o gestión que están en el modelo de referencia. Pero son 40 objetivos, ¿no? Y entonces implementar estos 40 objetivos nos va a tomar algún tiempo. Y también no necesariamente todos estos objetivos son relevantes para todo tipo de organización. Dependiendo de la organización, probablemente las organizaciones grandes y complejas sí tengan necesidad de implementar estos 40 objetivos, pero va a haber otras organizaciones pequeñas y medianas que van a necesitar una implementación de un menor número de objetivos. Pero en todo caso, lo que me sugiere el enfoque de gobierno es que hay que seleccionar de estos 40 objetivos un grupo pequeño, que pueden ser entre 5 y 10, e implementarlos en una primera iteración. Y luego de que estos estén implementados, comenzar una nueva iteración y en esa implementar otro conjunto más, pueden ser 5 o 10 más. Vale decir, hay que implementar el enfoque de gobierno en una serie de iteraciones, ¿no? Con un enfoque de mejora continua. Es un grave error tratar de implementar todo, ¿no? En un inicio. Hay que ver cuáles son las capacidades, los recursos que tiene la empresa, cuál es el grado de urgencia, etcétera, y en función a eso definir los objetivos que se van a ir implementando gradualmente en nuestra organización. Vamos a ver un poquito más de estos objetivos, porque este es uno de los temas centrales que tiene COVID, y también esto vamos a ver cómo se relaciona con el tema también de seguridad de la información, ¿no? Lo vamos a ver dentro de un momento. Otro elemento importante es el que se conoce como factores de diseño. Estos factores de diseño son un conjunto de elementos que me sirven para diseñar el sistema de gobierno. Pero diseñar un sistema de gobierno en el lenguaje de COVID, entre otras cosas, significa priorizar, seleccionar, ¿no? De este conjunto de 40 objetivos de gobierno y gestión, cuáles son los más importantes para mi organización. Y eso lo vamos a hacer analizando cómo se comporta la organización en función a estos 11 factores de diseño, ¿no? En esta lámina podemos ver algunos de ellos, la estrategia empresarial, las metas empresariales, el tamaño de la empresa, el rol de TI, etcétera, pero realmente son 11 aspectos de la organización que tenemos que analizar y en base a ello se va a priorizar los objetivos que tenemos que implementar. Otro elemento importante de COVID es lo que se conoce como áreas prioritarias. ¿Qué quiere decir este? Este es un concepto importante y que está relacionado con el tema que estamos presentando en esta oportunidad.
Vamos a ver dentro de un rato que COVID tiene una serie de guías con mucha información interesante. Una de las guías claves es esta que se muestra en la parte inferior, que dice Marco de referencia de COVID, objetivos de gobierno y gestión. En esta guía se presenta una descripción completa de cada uno de estos 40 objetivos de gobierno y gestión, ¿no? Se analiza cada objetivo. Dentro de un momento vamos a ver toda la información que tiene esta guía para cada uno de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Pero esta guía es una guía de carácter genérico. Vale decir que se aplica a cualquier tipo de empresas, a cualquier situación, ¿no? De forma general. Es una guía general. Y es una guía que se usa siempre que se quiera implementar gobierno, ¿no? Pero aparte de esta guía general, en donde se puede encontrar esta información completa de estos 40 objetivos, hay otras guías más específicas, en donde vamos a tener información complementaria, información adicional respecto a estos objetivos de gobierno y gestión en un determinado contexto. Por ejemplo, si lo que nos interesa al implementar gobierno, o sea, nosotros estamos arrancando, supongamos, un proceso para implementar gobierno de TI en nuestra organización, usando COVID, pero queremos dar un énfasis especial al tema de seguridad de la información, ¿no? Porque entendemos que es un elemento fundamental que debemos controlar. Entonces, lo que debemos hacer es, aparte de usar esta guía o estas guías generales que tiene COVID, debemos usar una guía particular para la seguridad de la información, ¿no? Y es la guía del área prioritaria de seguridad de la información. Entonces, el concepto de área prioritaria se refiere, realmente viene de la traducción, ¿no? Del inglés focus area, ¿no? Que se traduce como área prioritaria o área focal o área de enfoque, ¿no? Entonces, esta prioritaria es un área de interés particular para el cual se tiene información de objetivos de gobierno y gestión que pueden ayudar a manejar adecuadamente ese tema, ¿no? Nos pueden ayudar a gobernar y gestionar adecuadamente la seguridad de la información. Entonces, ISACA, que ustedes saben que es la organización sin fines de lucro, digamos, propietaria de COVID, tiene 4 guías de áreas prioritarias publicadas en este momento y van a venir muchas otras guías más adelante. Las 4 que ya tenemos a la fecha, que se pueden encontrar, es la guía del área prioritaria de seguridad de la información, de riesgos de TI, de DevOps y de pymes, ¿no? Esas 4 ya están disponibles. Y entonces, repito, ¿no? Si es que nosotros queremos implementar gobierno de TI, vale decir, queremos que las tecnologías de la información funcionen bien y den soporte a los objetivos estratégicos de negocio, pero sobre todo queremos que el tema de seguridad de la información, digamos, esté bien, funcione adecuadamente. Entonces tenemos que usar las guías generales que tiene COVID para implementar gobierno y la guía específica o la guía prioritaria de seguridad de la información que me va a proporcionar la información complementaria para lograr este objetivo. Dentro de un momento vamos a ver qué tipo de información tiene esta guía, ¿no? Esta guía de área prioritaria de seguridad de la información y de qué manera nos va a ayudar en el proceso, ¿ya? Ok, entonces, con estos 3 elementos, básicamente el modelo de referencia de COVID, los factores de diseño que me ayudan en el diseño, el área prioritaria, que son guías adicionales, es que se puede construir y se puede implementar un sistema de gobierno de TI en nuestra organización, ¿ya? Esto, digamos, en forma general, los principales elementos que tiene este marco. Aquí podemos ver como uno de los temas centrales es el modelo de referencia que está formado por los objetivos de gobierno y gestión. Estos objetivos de gobierno y gestión que ya hemos mencionado, estos 40 objetivos de gobierno y gestión, están organizados en lo que se conoce como dominios. Y hay 5 dominios. Un dominio de gobierno y hay 4 dominios de gestión. El dominio de gobierno se llama EDM, ¿no? De sus siglas, evaluar, dirigir y monitorizar, y está conformado pues por un conjunto de objetivos cuyo propósito es
el que se muestra, ¿no? Evaluar, dirigir y supervisar, digamos, las tecnologías de la información en nuestra organización. El APO, digamos, es un dominio que tiene que ver con alinear, planificar y organizar, que es un dominio que está conformado por una serie de objetivos que tienen que ver con la temática de alineamiento, planificación, organización, calidad, etc. O sea, temas de alcance general que van a soportar toda la estrategia de gobierno y gestión en la organización. Luego el dominio BAI, que viene de construir, adquirir e implementar, que está formado por un conjunto de objetivos cuyo propósito es, como se dice en el nombre del objetivo, construir, adquirir e implementar soluciones y servicios de TI para el negocio. Luego el dominio DSS, que viene de entregar, dar soporte y servicios, cuyo propósito es ya entregar las soluciones y servicios que han sido implementados, entregar al usuario final. Y finalmente el dominio MEA, que viene de monitorizar, evaluar y valorar, que sirve ya para monitorizar, ¿no? Y supervisar que este sistema de gobierno que estamos implementando está funcionando adecuadamente, ¿no? Aquí están todos los temas de control, ¿no? Control interno, control del cumplimiento regulatorio, auditoría, todos esos temas. Entonces, ahora sí podemos ver el modelo de referencia, en donde estamos viendo pues esos 4 dominios, el dominio de gobierno en la parte superior y los 4 dominios de gestión en la parte inferior. Y ahí podemos ver todos los objetivos que tiene COVID y vemos pues objetivos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el dominio de gobierno vemos objetivos como asegurar la realización de beneficios, asegurar la optimización de riesgos, asegurar la optimización de recursos, etcétera, ¿no? En el dominio APO, que es el tema que tiene que ver con estrategias, organización, vemos objetivos como, por ejemplo, gestionar la estrategia, gestionar la arquitectura empresarial, gestionar el presupuesto y los costos, gestionar el riesgo, gestionar la seguridad, los datos, etc. En el dominio de construir, adquirir e implementar, tenemos objetivos como, por ejemplo, gestionar la definición de los requisitos, gestionar la identificación y construcción de soluciones, gestionar los cambios organizativos, gestionar los programas, gestionar los proyectos, etcétera, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la construcción de soluciones y servicios de TI. Y en la parte ya del dominio de DSS, de entrega y soporte, vemos objetivos como gestionar las operaciones, gestionar las solicitudes y los incidentes de servicio, gestionar los programas, gestionar la continuidad, gestionar los servicios de seguridad, etcétera. Y en el dominio de supervisión y control tenemos, por ejemplo, gestionar el monitoreo del rendimiento y la conformidad, gestionar el sistema de control interno, gestionar el cumplimiento de los requisitos externos y gestionar el aseguramiento, ¿no? Estos son objetivos del marco de referencia de COVID, pero habíamos dicho que la organización lo que tiene que hacer es seleccionar de estos 40 objetivos cuáles son los más importantes y puede seleccionar un grupo de 5, 10, 12, etcétera, de acuerdo a los recursos y capacidades que tenga y luego implementarlos, ¿no? Y estos objetivos lo debe implementar de forma gradual. Entonces aquí, en este modelo, podemos ver algunos objetivos que tienen relación con los temas de riesgos, con los temas de seguridad de la información, ¿no? Ya seguramente lo han visto, el EDM03 es asegurar la optimización del riesgo, pero acá tenemos el APO 12, que es gestionar el riesgo, el APO 13, gestionar la seguridad, luego en el DSS tenemos el DSS 04, que es gestionar la continuidad, y el DS05, gestionar los servicios de seguridad. Pero los dos objetivos que tienen una relación directa con seguridad de la información es el APO 13, gestionar la seguridad, y el DS05, gestionar los servicios de seguridad. Estos dos están directamente relacionados a la seguridad de la información. Entonces, como ustedes verán, gobierno de TI implica que una serie de aspectos que COVID le llama objetivos tienen que estar adecuadamente controlados y manejados en la organización. Dentro de estos objetivos importantes son seguridad, ¿no? Los objetivos de seguridad, los objetivos de servicio de seguridad y así como ellos otros objetivos, ¿no? Entonces, cuando implementamos gobierno, realmente lo que estamos haciendo es asegurarnos que
en la organización estén funcionando bien una serie de temas. Entre ellos, la seguridad, los riesgos, el desarrollo de sistemas, la gestión de los problemas, la gestión de los incidentes, el tema de cumplimiento del marco regulatorio, el aseguramiento y así una serie de temáticas. Entonces vemos que gobierno de TI incluye los aspectos de seguridad de la información. Por eso es que COVID tiene información de estos objetivos, que lo vamos a ver muy rápidamente, el APO 13 y el DS05, para ver qué tipo de información hay para apoyar la seguridad de la información en una empresa. Estos objetivos de gobierno y gestión que hay que alcanzar en la empresa o que hay que implementar en la empresa se tiene que hacer con un enfoque holístico, con un enfoque de gobierno, ¿no? Y para eso, pues, COVID ha definido estos 7 componentes. Y entonces COVID me dice, cualquiera de esos objetivos de gobierno y gestión que se quiere implementar, se tiene que hacer tomando en cuenta estos componentes, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del objetivo seguridad, gestionar la seguridad, así se llama en COVID, gestionar la seguridad, pero se refiere a la seguridad de la información. Entonces, si queremos implementar, digamos, ese objetivo, el APO 13, lo que nos dice COVID es, tenemos que ver el proceso, ¿no? Tenemos que optimizar el proceso de gestión de la seguridad. Pero también tenemos que analizar y optimizar la estructura organizacional. ¿Cuáles son los roles asociados al proceso? Tenemos que ver los flujos y elementos de información, vale decir, la información que entra y sale de un proceso. Tenemos que ver las personas, habilidades y competencias, vale decir, qué habilidades y competencias requieren las personas que van a trabajar en este proceso. Tenemos que ver principios, políticas y procedimientos que se necesitan, digamos, para apoyar a este proceso, ¿no? De modo tal que se logre el objetivo. Tenemos que ver los aspectos culturales, de ética y de comportamiento, ¿no? Para que todo este proceso funcione adecuadamente, ¿no? Porque sin una adecuada, digamos, participación de las personas, todo nuestro esfuerzo se podría venir abajo. Y luego, no menos importante es el componente servicios, infraestructura y aplicaciones. Vale decir, hay que ver qué aplicaciones, qué infraestructura nos va a servir de soporte al proceso para que de esa manera se puedan alcanzar los objetivos. Entonces, lo que quiere decir esto es que cada uno de estos objetivos, o sea, si yo analizo, por ejemplo, el APO 13, y eso lo vamos a ver dentro de un rato, vamos a ver que la guía de COVID tiene información de los 7 componentes, ¿no? Para el APO 13. Vale decir, tiene información de cómo debería ser el proceso de gestión de seguridad, cómo debería ser su estructura organizacional, qué políticas se debería implementar y así para los 7 componentes. Ok, acá lo que vemos es la definición de los factores de diseño que habíamos comentado, ¿no? Los factores de diseño, habíamos dicho pues que son elementos que me ayudan a diseñar el sistema de gobierno. Aquí podemos ver los 11 factores de diseño que tiene el marco en este momento, podrían haber más en un futuro, y son 11 factores de diseño. Entonces, las guías de COVID también traen información sobre estos factores, más específicamente. Esta información está detallada en la guía de diseño, ¿no? Porque vimos en la lámina donde estaba la arquitectura o los componentes más importantes de COVID una serie de guías. Ahí hay unas guías básicas y también estaba la guía de diseño y la guía de implementación. En la guía de diseño tenemos la información detallada de estos factores de diseño y también hay la explicación de una herramienta que proporciona COVID que me permite analizar estos factores de diseño, ¿no? Entonces acá rápidamente podemos ver que el sistema de gobierno que vamos a implementar tiene que estar en función a la estrategia que tiene la empresa, en función a sus metas, perfil de riesgo, problemas de TI, panorama de amenazas, requerimiento de cumplimiento, rol de TI, modelo de abastecimientos de TI o modelo de sourcing, métodos de implementación de TI, estrategia de adopción tecnológica y tamaño de la empresa, ¿no? O sea, son 11 factores en base al cual se va a diseñar el sistema de gobierno, digamos, a la medida de la organización. Y luego también está la definición del tema que habíamos visto, el área de enfoque, y había dicho que este área de enfoque o área prioritaria es un
área de interés particular, ¿no? Sobre algún tema específico y para los cuales se tiene información, ¿no? De los objetivos de gobierno y gestión que me van a permitir gobernar y gestionar esa área, ¿no? Una guía en particular que vamos a ver en esta presentación, pues es la guía de área prioritaria de seguridad de la información, y ahí vamos a analizar, vamos a mirar muy rápidamente algunos objetivos para ver de qué manera esta información me puede ayudar a gobernar y gestionar la seguridad de la información de mi organización. Estas son las 4 guías que hemos estado hablando. Esta es la guía de introducción y metodología, que me presenta las definiciones generales de COVID, sus principales elementos. Esta es la guía de objetivos de gobierno y gestión, en donde está ya el detalle de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Estas 2 guías se descargan de forma gratuita del sitio web de ISACA, ¿no? Que es la que está aquí en la lámina, isaca.org, y ahí se van a recursos, a la opción de recursos, y pueden descargar estas 2 guías de forma gratuita, ¿no? Para cualquier persona. Pero hay estas otras 2 guías, esta es la guía de diseño y la guía de implementación, que también se descarga del mismo sitio, pero en este caso estas 2 guías es gratuita solamente para los asociados de ISACA. Los que no son asociados de ISACA deben pagar un costo para descargar estas guías. Y aparte de estas guías, que les había dicho que son las guías generales, ¿no? Que son las guías que se usan para implementar gobierno de TI, están las guías ya específicas, o sea, las guías de área prioritaria. Y en este caso vamos a ver esta guía, ¿no? La guía del área focal de seguridad de la información, ¿no? O área prioritaria de seguridad de la información. Y vamos a ver, pues, que esta guía trae información complementaria para analizar el tema de seguridad de la información. Entonces, esta guía, perdón, esta guía tiene una estructura parecida a la guía de los objetivos de gobierno y gestión, o sea, la guía general de los objetivos de gobierno y gestión, pero, digamos, se ha diseñado, como se dice acá, para abordar las prácticas y actividades relacionadas a seguridad de la información. O sea, que trae una información adicional, complementaria, para abordar los temas de seguridad de la información, ¿no? Tal como lo vamos a hacer dentro de un momento. Y esta guía, digamos, me dice que el alcance de la guía es el área de seguridad de la información y define lo que COVID entiende como seguridad de la información, ¿no? Y me dice que la seguridad de la información se ocupa, pues, de la protección de la información independientemente de su formato, ¿no? Vale decir, estamos hablando de documentos en papel, estamos hablando de elementos digitales, propiedad intelectual, que está en la mente de las personas, comunicaciones verbales y visuales. Y que la seguridad de la información, digamos, abarca también los temas de ciberseguridad. O sea, no va a haber una guía específica para la ciberseguridad, sino más bien esta guía de seguridad de la información abarca también los aspectos de ciberseguridad. Y acá define COVID que la ciberseguridad está relacionada con la protección de los activos digitales. Vale decir, aquellos que están relacionados con, digamos, las plataformas de red, el hardware, el software, las redes de datos e Internet. También esta guía de área prioritaria de seguridad de la información me, digamos, indica o hace un énfasis importante en que la seguridad de la información es un habilitador del negocio, ya que me permite correlacionar directamente la confianza de las partes interesadas con la manera de abordar el riesgo de negocios y creando valor, ¿no? Para la empresa, lo que se constituye en una ventaja competitiva, ¿no? Entonces realza el valor de la seguridad de la información para el negocio. Aquí podemos ver algunos beneficios, digamos, que tendría la organización como consecuencia de utilizar esta guía. Pero más bien ahora lo que nos vamos a ir a ver, a echarle una mirada, es justamente a estas guías, ¿no? A la guía de objetivos de gobierno y gestión, que es la guía donde están los 40 objetivos de gobierno y gestión de manera genérica. Y también vamos a ver la otra guía, que es la guía del área prioritaria de seguridad de la información, donde está la información complementaria para estos objetivos de gobierno y gestión.
Y para no irnos a mirar en la guía, que es una guía que está en PDF y que sería un poco más complicado navegar a través de ella, lo vamos a hacer a través de un par de herramientas que tienen esta información. Entonces voy a presentar primero la guía, esta de acá, de objetivos de gobierno y gestión. Entonces, un minuto, voy a proyectarla. Ahí lo tenemos. Esta es una herramienta en donde está toda la información de estos 40 objetivos de gobierno y gestión, ¿no? Y la información proviene, pues, de esta guía, ¿no? Entonces, esta misma información la pueden encontrar en esta guía que es de descarga gratuita en formato PDF, pero lo vamos a ver en esta herramienta. Y vamos a ver, pues, que estos son los objetivos y vamos a analizar qué tipo de información hay para cada objetivo, ¿no? Y para eso nos vamos a ir al APO 13, que es gestionar la seguridad. APO 13, gestionar la seguridad, y entonces encontramos todo este tipo de información para este objetivo, ¿no? Entonces vemos ahí que, por ejemplo, primero está la descripción de este objetivo. Dice APO 013, gestionar la seguridad, consiste en definir, operar y monitorizar un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Cuál es el propósito de este objetivo? Dice mantener el impacto y la ocurrencia de incidentes de seguridad de la información dentro de los niveles del apetito de riesgo de la empresa. Hay otra información que no es oportuno analizarla, es información bien interesante de metas y métricas, pero no vamos a explicarla por razones de tiempo. Y no vamos a ir a ver los 7 componentes que tiene, digamos, este objetivo, ¿no? Entonces, para alcanzar este objetivo, tenemos que analizar el componente procesos. Acá dice A, componente procesos. Y para este proceso tenemos una serie de prácticas, ¿no? Me dice, ese proceso está formado por una serie de prácticas. Y acá tenemos una primera práctica, ¿no? El APO 13.1, establecer y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información. Aquí está la definición de la práctica. Y me dice, para implementar esta práctica tienes que implementar estas 7 actividades, ¿no? Y te dice, primero, definir el alcance y los límites del sistema de gestión de seguridad de la información. 2, definir un sistema de gestión de la seguridad de la información conforme a la política empresarial. 3, alinear el sistema con el enfoque global de la empresa, y así una serie de actividades. Y cada actividad tiene acá un numerito que es el nivel de capacidad. El nivel de capacidad de esta actividad, ¿ya? Este es un tema importante también. Luego me dice, la siguiente práctica que hay que implementar es el APO 13.2, definir y gestionar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y privacidad. Me dice en qué consiste la práctica y las actividades que forman parte de esta práctica, ¿no? Y me muestra 7 actividades y me dice, de estas actividades, estas primeras 6 tienen un nivel de capacidad de 3 y esta última tiene un nivel de capacidad de 4. El nivel de capacidad, digamos, lo que me dice es qué tan bien está funcionando un proceso, ¿no? Y los niveles de capacidad en COVID van del 0 al 5. Cuanto mayor sea el nivel de capacidad, quiere decir que ese proceso está funcionando mejor. Y acá, si yo tengo todas estas actividades asociadas al nivel de capacidad 3, lo que quiere decir es que si nosotros queremos en nuestra empresa que el proceso seguridad de la información tiene un nivel de capacidad de 3, todas estas actividades que tienen nivel de capacidad 3 deben estar implementadas. Pero si yo quisiera ya que el nivel de capacidad de mi proceso sea 4, entonces no solamente tienen que estar implementadas las actividades de nivel de capacidad 3, sino también la de 4, ¿no? Entonces, para eso sirve este numerito que está al costado de niveles de capacidad. Entonces, de esa manera podemos ver todas las prácticas que tiene este proceso. Esta es la tercera práctica, monitorizar y revisar el sistema de gestión de seguridad de la información, que también tiene 5 actividades que están asociadas a niveles de capacidad 4 y 5. A continuación, el siguiente componente, acá dice B, componente estructuras organizativas. Y entonces Kobe me dice, estos son los roles que deben participar en este proceso, ¿no? El director de TI, el director de tecnología, el comité de riesgos, el director de seguridad de la información, los dueños de los procesos de negocio, etcétera. Acá sus niveles de responsabilidades de acuerdo a una matriz RACI, en donde A viene de accountable, es el que da cuenta, el R viene de responsable, ¿no? Es el que es responsable de cada una de estas prácticas. Los que conocen la matriz RACI saben que aquí falta la responsabilidad de C e I, ¿no? El C de consultar y el I de informar.
Estas no vienen en la recomendación de COVID porque no son algo común en las organizaciones. Entonces, estos niveles de responsabilidad, consultado o informado, deben ser completados por cada organización en base al contexto de la organización. En cambio, la R y la A sí vienen porque estas, digamos, niveles de responsabilidad sí son comunes, ¿no? Son comunes en las organizaciones, por eso los recomienda la guía. Luego ya viene el componente C, que es los flujos y elementos de información. Entonces, acá me dice, por ejemplo, qué tipo de información entra y sale de cada práctica, ¿no? Por ejemplo, me dice acá, para la primera práctica, APO 13.1, entra este tipo de información y sale este tipo de información. Entonces, aquí están todos los elementos de información que trabajan con el proceso. Luego, el componente D, personas, habilidades y competencias, ¿no? Y entonces también COVID me dice, para trabajar en este proceso se requiere estas dos habilidades, seguridad de la información y desarrollo de la estrategia de seguridad de la información. Son habilidades. Y COVID me dice, si quieres más información sobre estas habilidades, tienes que ir a otras guías más específicas y acá me da las guías, ¿no? Acá me está referenciando a esta guía, que es la SFIA y Competence, ¿no? E incluso me dice la referencia específica dentro de esas guías, en qué apartado voy a encontrar yo más información sobre estos temas. Luego, sobre el componente políticas y procedimientos, me recomienda algunas políticas, ¿no? En este caso me recomienda una política, que es la política de seguridad de la información y privacidad, y me da alguna información al respecto. Respecto al otro componente, elementos culturales, ¿no? También me da como ejemplo algunos elementos culturales que debería tener en cuenta y algunas referencias donde puedo encontrar más información. Y finalmente, respecto al último componente, que es servicios, infraestructura y aplicaciones, me dice qué tipo de herramientas, qué tipo de aplicaciones podría utilizar para apoyar al proceso. Entonces, verán ustedes que tiene información valiosa, ¿no? Y todo esto es solamente para un objetivo, para uno de los 40. Pero no hay que perder de vista que COVID es un marco de referencia, vale decir que toda esta información no es de estricto cumplimiento, sino que la organización la tiene que adaptar a su contexto, ¿no? La organización puede modificar algunos elementos, puede quitar algunos elementos, etcétera, ¿no? Tiene que adoptar y adaptar al contexto de la organización. Luego, entonces, ahora nos vamos a ir a ver la otra herramienta, ¿no? La de la guía del área prioritaria de seguridad de la información. Entonces voy a mostrarla. Ahí la tenemos. Les había dicho que tiene una estructura similar, parecida a la de la guía general. Ahí están también los 40 objetivos de gobierno y gestión, pero veamos qué es lo que vamos a encontrar como información en cada uno de estos objetivos. No vamos a ir ahora a otra diferente, ¿no? Por ejemplo, gestionar la arquitectura empresarial, al APO 3. Y entonces me voy a ver ahí la información que tengo sobre este objetivo y tengo la descripción y el propósito de este objetivo de forma parecida a la que vimos antes. Luego, a continuación, no hay la información que sí tenía la otra guía acá de metas y métricas, que no la explicamos, pero existía esta información. Acá no hay esa información, sino de frente nos vamos al primer componente, ¿no? Componente procesos, componente procesos. Y tengo información parecida a la de la otra guía para el componente procesos, ¿no? Para todas sus prácticas. Ahorita regreso. Luego del componente procesos nos vamos directamente al componente C, componentes de flujos y elementos de información. Y aquí tengo la información que entra y sale de las prácticas del proceso. Y ya no hay información de otro componente más. O sea, en este documento hay información de detalle para cada uno de los 40 objetivos de gobierno y gestión, pero la información que hay es solamente para dos componentes, para el componente de procesos y para el componente de información. Veamos en el componente de procesos qué tipo de información hay. Las prácticas, ¿no? Acá vemos que la primera práctica, digamos, de ese proceso de arquitectura empresarial es desarrollar la visión de la arquitectura empresarial. Y para eso me define 5 actividades. Pero si vemos acá, lo que dice es actividades específicas de seguridad de la información, entre paréntesis, además de las actividades del modelo central de COVID. Esto quiere decir que estas son actividades adicionales.
si es que queremos, digamos, hacer énfasis en los temas de seguridad de la información. Estas actividades no están en la guía genérica, ¿no? Estas son actividades específicas, ¿no? Porque si yo quiero implementar gobierno de TI con un énfasis en seguridad de la información, tengo que preocuparme de implementar estos procesos, pero también enfocado a las actividades relacionadas a seguridad de la información. Por eso es que acá vemos actividades como, por ejemplo, definir los objetivos y requisitos de seguridad de la información para la arquitectura empresarial, considerar las mejores prácticas de la industria para construir la visión de la arquitectura de la seguridad de la información. O sea, son actividades adicionales, complementarias a las actividades que hemos visto en la guía genérica, para tener en cuenta esta guía de área prioritaria, ¿no? O esta área prioritaria que es seguridad de la información. Así vemos las otras prácticas, ¿no? La siguiente práctica, definir la arquitectura de referencia. También acá hay 3 actividades adicionales relacionadas a seguridad de la información que deberíamos implementar, ¿no? Y así, si seguimos analizando las otras prácticas, también vamos a ver actividades adicionales. Y cuando pasamos ya a ver, digamos, el otro componente, información, acá tenemos también entradas y salidas de información, pero adicionales, ¿no? Porque acá dice en su título, entrada específica de seguridad de la información, salida específica de seguridad de la información. Entonces, esta información, la información que está en esta guía del área prioritaria de la seguridad de la información, es información complementaria a la guía general, porque la guía general de COVID tiene la información suficiente para implementar esos 40 objetivos, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo estoy implementando gobierno de TI en mi organización y justamente tengo que implementar este objetivo, que es gestionar la arquitectura empresarial, pero quiero implementarla con un enfoque de seguridad de la información, entonces tengo que usar las 2 guías. La guía general, y de esta guía de área prioritaria de seguridad de la información tengo que implementar estas actividades adicionales que tienen relación directa con los temas de seguridad. O sea, por defecto, los objetivos de COVID, los 40 objetivos generales de COVID, por defecto, no tienen actividades específicas relacionadas a seguridad de la información. Por ejemplo, si estamos analizando un objetivo, por ejemplo, gestionar los proveedores, que es un objetivo de COVID, el APO 10, gestionar los proveedores. La guía genérica tiene información general de las actividades para gestionar los proveedores, pero sin tener en cuenta los temas de seguridad. Si yo quisiera incluir ahí los aspectos de seguridad para gestionar los proveedores, entonces tendría que irme a la guía de seguridad de la información y incluir esas actividades adicionales que viene en esta guía. Ok, entonces por el tiempo no puedo, digamos, explayarme más, simplemente reforzar la idea de que COVID tiene una serie de guías de tipo general, básicamente son esas 4 que hemos mostrado. Voy a irme a la presentación general para hacer un repaso final. Entonces, lo que les estaba diciendo es que COVID tiene estas 4 guías, digamos, perdón, voy a ponerlo nuevamente, aquí está ya, estas 4 guías generales para implementar gobierno, pero como les decía, en estas guías no hay una referencia específica a los temas de seguridad de la información. Si yo quiero implementar cualquier objetivo, por ejemplo, gestionar las operaciones, entonces en estas guías van a haber prácticas y actividades de tipo general para gestionar las operaciones. Pero si yo quisiera, digamos, tener cuidado especial en los temas de seguridad de la información para gestionar las operaciones, tengo que ir y buscar esta guía complementaria, ¿no? Y en esa guía complementaria voy a encontrar ese objetivo, gestionar las operaciones, que es el DSS01, y ahí voy a encontrar actividades adicionales específicas que debería implementar para que ese objetivo funcione adecuadamente contemplando todos los temas de seguridad de la información. ¿Ok? Ese era lo que quería presentarles. Ya no hay más tiempo, pero les estoy dejando ahí algunos minutos en caso haya
algunas preguntas que me quisieran hacer. Sí, Entonces, muchas efectivamente. gracias y espero que la información haya sido de utilidad para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Manuel, con tu apreciación. Siempre hay unos temas que son inquietantes con respecto a lo que es la gestión de seguridad de información. Y uno de los temas que resulta siempre en estos temas es con respecto a lo que es el apetito y el riesgo, con respecto al apetito y tolerancia al riesgo tecnológico o el apetito y tolerancia al riesgo de la seguridad de información. Una de las grandes preguntas que siempre suelen hacer ¿es la misma que la definición de riesgo personal o tiene otros parámetros que pueden llevarnos a definir cuánto es un nivel de riesgo aceptable y tolerable para tecnología o específicamente para seguridad de información que tiene otros parámetros totalmente distintos? ¿Cómo percibes tú esta definición con respecto a un marco COVID para poder definir y establecer un nivel de apetito y tolerancia específicamente para riesgo tecnológico? ¿Cómo lo define COVID o cómo lo plantea COVID? Ok, ok, es una buena pregunta porque me permite aclarar también otro concepto, ¿no? O sea, COVID es un marco de referencia de gobierno y gestión de alto nivel estratégico, ¿no? Que básicamente me dice el qué hacer, pero no me dice el cómo, no me dice el detalle. Para ir al detalle ya tengo que ir a otros marcos, a otras guías, a otros estándares, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto al apetito y la tolerancia al riesgo, hay un objetivo que es el EDM03, ¿no? Asegurar la optimización del riesgo. Si analizamos ahí el EDM03, ahí en una de las prácticas, o actividades asociadas va a estar relacionada a definir el apetito riesgo, pero sí, simplemente me va a decir definir el apetito riesgo, ¿no? No me va a decir cómo, ni qué parámetros utilizar, etcétera. Ese es un tema ya que lo tenemos que abordar utilizando otro tipo de información, pero que ya no está en COVID. Ok, y si quisiéramos nosotros, debemos, por ejemplo, definir y establecer cuánto es un nivel de riesgo aceptable y tolerable, digamos, pensando en riesgo tecnológico, esta definición sería consistente con, por ejemplo, una definición de seguridad específicamente o tendría otro parámetro totalmente diferenciado para poder definir y establecer hasta cuánto es un nivel aceptable o tolerable para el riesgo tecnológico. Cada organización tiene que definir, ¿no? Ese parámetro y lo puede definir de diferentes maneras, ¿no? En este contexto, lo que no hay que perder de vista es que, digamos, la tecnología es un habilitador para el negocio, ¿no? Y los riesgos de TI realmente son riesgos del negocio, ¿no? Porque van a afectar el negocio. Entonces hay que definir, digamos, en cada organización cuál, qué riesgo puede tolerar y se puede definir de diferentes maneras, ¿no? Puede ser como casos de uso con descripciones específicas, ¿no? Se puede, por ejemplo, decir en relación a los proyectos de TI, nosotros, la organización, digamos, puede tolerar, digamos, un retraso de los proyectos de 5% y un incremento de su costo de 10%, ¿no? Esa sería una manera, digamos, de definir, digamos, este parámetro en cuanto a proyectos, ¿no? Y así, en cuanto a otros temas, por ejemplo, en cuanto a incidentes, también se podría definir cuál es el porcentaje de incidentes que se esperan, pero con un más menos que sí podría ser aceptable para la organización. O sea, se puede definir de diferentes maneras, no hay un esquema único. Digamos, lo más utilizado es a través de una descripción tipo caso de uso que se pueda entender y comprender. Pero normalmente estos parámetros están definidos en términos del negocio, ¿no? En términos del negocio. Podríamos entonces concluir que desde el punto de vista tecnológico, si yo quisiera definir, por ejemplo, un impacto al negocio aceptable, más o menos pensando en función a lo que yo voy a afectar al negocio, podríamos decir de repente que un nivel aceptable de riesgo podría ser una ventana de interrupción, por ejemplo, ¿no? Una hora de interrupción no le impacta al negocio, una falla tecnológica, por lo tanto eso podría ser mi apetito al riesgo. Exacto. Y mi tolerancia podría ser el RTO tecnológico, es decir, cuánto es esa ventana tolerable de interrupción que el negocio está dispuesto a tolerar porque no hay un impacto significativo. ¿Podrían hacerse un parámetro para poder determinar ese apetito y tolerancia para el riesgo tecnológico? Claro, claro.
es eso, ¿no? Lo que hay que ver es para distintos aspectos, digamos, cuál es el ideal sin que afecte al negocio, ¿no? Por ejemplo, en lo que había comentado sobre los proyectos, por ejemplo, el apetito podría ser pues, que los proyectos tienen que terminar a tiempo y bajo el presupuesto, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna tolerancia, digamos, ¿no? Sí, Tolerancia claro, cero. claro. Pero se podría dar márgenes. Sin embargo, ¿no? Ese sería el apetito, perdón, pero se puede dar márgenes de tolerancia, ¿no? Un Sí, más o claro, menos 5%, etcétera. claro. Eso para una serie de aspectos, ¿no? Ujú, ujú. Referidos a los temas de tecnología. Correcto. Ayer hablábamos, por ejemplo, el primer día hablábamos, por ejemplo, con César Pallavicini de Chile y nos comentaba que los niveles de tolerancia para el riesgo de la ciberseguridad, pues es tolerancia cero, ¿no? Entonces, ciberseguridad bajo el marco COVID, marco NIST, que también que tienen ciertos parámetros para evaluar el tema de ciberseguridad. He leído en algún momento que dice que la empresa, bueno, puede definir su nivel de riesgo aceptable en función a los objetivos del negocio. Pero si quisiéramos trasladar eso a la realidad como para poner un parámetro, la indisponibilidad de un servicio tecnológico que puede impactar, que puede ser impactado por una amenaza, por un escenario de ciberseguridad, eh, estaría, digamos, definido sobre qué parámetros, sobre qué variable específica podría yo entonces definir cuál podría ser un parámetro, cuál sería un criterio para definir la tolerancia a mi riesgo de ciberseguridad o mi apetito a ciberseguridad. Estaríamos hablando que ese parámetro, ¿de qué podría depender? ¿También la afectación al negocio? Siempre, digamos, todo tiene que ver con relación al negocio, ¿no? Porque no hay que perder de vista, pues, que las tecnologías de la información ayudan a que el negocio logre sus objetivos, ¿no? Ujú. Entonces, todo tiene que medirse en términos de negocio. Ya, Pero digamos, no hay pues uno o dos parámetros, ¿no? El sí, concepto es claro. bien amplio, ¿no? Porque si hablamos de ciberseguridad también hay una serie de dimensiones que hay que De evaluar, hay una serie de activos, de mis controles, ¿no? respuestas y todo lo que va amarrado directamente con esta gestión. Acá tenemos una pregunta de Arly García. Dice, de los 40 procesos, vamos muy rápido, de los 40 procesos de COVID-19, ¿cuáles son los procesos más relevantes e importantes para implementar? ¿Cuáles serían aquellos procesos de estos componentes, de estos procesos que maneja COVID 2019? ¿Cuáles serían los más relevantes, por lo menos para tener como referencia, obviamente, una institución financiera que tiene una amplia gama de procesos tecnológicos? ¿Cuáles serían los relevantes como para por lo menos iniciar, ¿no? Iniciar un proceso de implementación? Ok, ¿Creerías que son los excelente. temas de planificación, los del APO, que son los básicos como para empezar a gestionar los procesos tecnológicos? No, eso depende de cada organización, ¿no? Depende de cada organización. Y para eso, digamos, COVID lo que nos entrega es una serie de herramientas, ¿no? O sea, hay una herramienta que justamente eh, trabaja con los 11 factores de diseño. Es Ujú. una herramienta que se llama el kit de herramientas que lo proporciona ISACA. Y entonces, evaluando esos 11 factores, la herramienta de diseño de ISACA que trabaja con unas tablas de mapeo, me va a decir, digamos, para esa situación, estos son los más importantes. O sea, le va dando una valoración a cada uno de los 40 objetivos, ¿no? Ya, Entonces, eso sería, digamos, una priorización en base a 11 factores que se consideran. ok, Pero, lógicamente, como este es un marco de referencia, eso sí, simplemente es una una recomendación que la empresa recomendación, claro, la puede tomar o no. un guideline, Pero ajá, otra cosa, digamos, común es que las organizaciones normalmente tienden a implementar los procesos que están más en las partes inferiores, ¿no? O sea, los servicios. procesos o los objetivos que tienen que ver con la entrega de servicios Ujú. y con la construcción de servicios, ¿no? O sea, Claro, normalmente comienzan con los BAI, con los DSS, ¿no? claro. Ujú, Y, por ujú. ejemplo, dentro de los DSS, por ejemplo, los temas que escogen es pues gestionar la seguridad, gestionar la Continuidad, continuidad, gestionar las solicitudes e incidentes de servicio, servicios, ¿no? problemas, que Eh, son la respuesta inmediata ante cualquier falla, incidencia tecnológica. exacto, el tema Ujú. operativo, o sea, la empresa quiere resolver el problema del Sí, día a día, el tema operativo. En cambio, los APOC, si bien es cierto, son importantes, pero eso va más un poco a futuro, ¿no? Para que la cosa la funcione gestión. bien, ¿no? La Ujú. gestión. Entonces, esto va un poquito más allá. Y los que sí se implementan mucho más tarde son los de gobierno y los de monitoreo, ¿no? Que Cuando de- pareciera contradictoria, sí, cuando pareciera debería ir primero, contradictorio, claro, cuando debería primero pero tener la estrategia tecnológica bien clara para luego desplegarlo, voy de abajo hacia arriba. lo que pasa es que estos objetivos de gobierno son responsabilidad de la alta dirección Sí, y la alta dirección no se va a involucrar
sí, digamos, cuando las cosas todavía no están funcionando bien. En cambio, sí. si ve que ya la parte operativa va funcionando bien, se va a ir involucrando. Y luego, esta área de monitoreo tampoco en un principio es importante porque no hay que monitorizar, que supervisar. Primero Claro. hacer que las cosas del Eso, BAE, que del camine. DSS funcionen bien Ujú. y después ya comenzamos a implementar estos controles, ¿no? Una última pregunta aquí de Arle también dice, diferencia entre el proceso de gobierno, el de gobierno optimización de riesgos, ¿no? El EDM 03 y el proceso de gestión, el APO 12. Pues ahí déjame contestarte. En este caso, mi estimado Arli, el EDM es una visión estratégica, como bien decía justo Manuel, una visión estratégica de cuánto es ese nivel que la empresa está en su objetivo a las metas estratégicas, cuánto es ese nivel de riesgo tecnológico que tú estás dispuesto a tolerar de cara al cumplimiento de tus metas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una institución financiera y tú quieres lograr crecer en el marco transformación digital, canales digitales, ¿cuánto nivel de riesgo estás dispuesto a gestionar para que tú logres tu objetivo? Pues optimices tus recursos, optimices tu infraestructura para que des cumplimiento a esa meta de negocio con un nivel de riesgo aceptable para la organización, que no te impacte. Y el proceso, el APO 12, habla directamente sobre cómo las áreas usuarias van a gestionar sus riesgos, siempre mirando el objetivo estratégico para que no impacten a las metas corporativas, ¿no? Que no impacten a las metas de negocio. Y ahí, uy, entraron varias preguntas. A ver, una de las últimas preguntas que tenemos aquí es directamente de Hugo Chuquilín, creo que lo vi en la última de la pregunta, permíteme ver. Marco, recomendable. ¿Considera recomendable que el responsable cuente con certificación ISACA? No creería, ¿no? No, el responsable ¿Responsable de qué? de la gestión tecnológica debe ser certificado como ISACA, como un CERRIS, un CEGIT o un CGIT. ¿Qué más hay? ¿Hay CEGIT? Bueno, CERRISC. No, no, no creería, ¿no? No necesitamos un... no, la pregunta es muy, muy general, ¿no? Porque hay Sí. varias certificaciones, pero probablemente se refiere a certificación en COVID, ¿no? Porque la charla Implementador, ¿no? El ha implementador ido, ha posiblemente. ido, ha ido, sí, muy recomendable, ¿no? Porque verán que COVID es un marco de referencia que te ordena, te ayuda a trabajar de una manera adecuada, ¿no? ¿Cuánto hubiera querido yo hace 30 años, cuando trabajaba digamos, en una empresa de telecomunicaciones grande, que hubiera un marco así como COVID, ¿no? Claro. Prácticamente teníamos que gestionarlo a ojo de buen cubero, Ah, ¿no? experiencia. Con buenos Marco, criterios. Pero claro, ahora tienes guías, tienes buenas prácticas. claro. Entonces, si bien es cierto, no es obligatorio, pero sí sería recomendable, ¿no? Que tengan las certificaciones de COVID, que hay Claro, varias, ¿no? Hay claro. varias certificaciones. Marco, te comento, Manuel es instructor COVID y él tiene un programa de entrenamiento específicamente para implementadores. Yo he tomado el curso de Foundation con Marco, con Manuel, y él tiene un programa de Foundation para certificarse como Foundation COVID 2019 y tiene un programa para especialmente implementadores. Entonces, si hay él es instructor en el programa de COVID 2019 implementador y Foundation, yo le voy a pedir a Manuel que te mande, bueno, si están interesados, le voy a pasar los datos para que puedan contactarse directamente con Manuel y puedan ver, pues si es que estás buscando algo, digamos, una acreditación de esta naturaleza, pues sería lo más recomendable. Y aquí una pregunta de Hugo Choclin, Perú. Para continuidad, una buena medida del apetito es el RTO y menor al MTPD, correcto. Si llegas a ese nivel, puedes incurrir en diferentes aspectos, daño de reputación, multas regulatorias, efectivamente. Si no gestionas adecuadamente desde el punto de vista tecnológico, puedes impactar a los procesos de negocio y en última instancia, si el escenario de riesgo puede comprometer, inclusive no te puedas levantar hasta el punto del MTPD, el punto de quiebre, pues las consecuencias podrían ser extremadamente altas. Y David Montes, los umbrales de riesgo tecnológico podrían definirse a partir del mapa de riesgo del proceso tecnológico. ¿Qué consideras ahí, Manuel? Y ya con eso terminamos las preguntas. Los umbrales de riesgo tecnológico podrían definirse a partir del mapa de riesgos de procesos de TI. ¿Podríamos definir umbrales de riesgos desde el mapa de riesgos? Sí, O sí, ¿no? Creo que podría ser, ¿no? Siempre pensando en impacto al negocio, entiendo. Siempre claro, pensando en sí, función al impacto al negocio, sí, podría ayudar, sí, efectivamente. para empezar a tener una idea y definir cuánto riesgo estamos dispuestos a tolerar, midiendo siempre el impacto al negocio como para poder decir qué nivel de riesgo es aceptable o es tolerable. Y nos pueden haber compartido la presentación. Sí, efectivamente, María Daniela, no te preocupes. Ya he compartido internamente por el chat
los PDFs de las presentaciones. Ahora vamos a buscar nuevamente enviarles el enlace para que puedan tener y puedan acceder directamente a todas las presentaciones. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu aporte. Hoy hemos tenido un día de contingencias, hemos tenido problemas desde el inicio de la presentación, pero siempre tus presentaciones son muy enriquecedoras y suman mucho. Te lo agradezco, muchísimas gracias, Manuel. Y el día, bueno, a todos los asistentes, mañana esperemos estar curados con el tema de los enlaces. Ya hemos verificado, vamos a levantar la restricción que tenían los usuarios que no se registraron el primer día para que puedan ingresar sin ningún problema, para que puedan hacerlo y les vamos a enviar nuevamente a los correos personales y a los corporativos las presentaciones y los videos. Si por A o B no pueden, les vamos a compartir mañana el enlace respectivo por el chat interno para que puedan acceder y lo puedan abrir de repente ya no desde su correo corporativo porque pueden haber algunos temas de restricciones de seguridad, pero pues ya lo puedan reenviar, se lo puedan reenviar un correo personal y ustedes puedan acceder a la misma. Bueno, señores, muchísimas gracias. Ha sido un día de contingencias operativas, pero bueno, pues logramos salvar el tema con ciertos problemas al inicio, pero pues les agradecemos nuevamente su participación. Manuel, un fuerte abrazo y pues continuamos con el evento el día de mañana. Ok, Muy buenas tardes con todos ustedes. Un fuerte abrazo, Manuel. Nos vemos en la próxima gracias. oportunidad. Hasta Gracias luego. también. Un abrazo. Y para los participantes, le vamos a dar acceso al correo electrónico, Manuel, por si están interesados en cursos de COVID. Él hace entrenamientos de Foundation, ¿no? El entrenamiento oficial de ISACA, tanto Foundation como el implementador, el Assurance, y hay otras certificaciones más también que él tiene, pues entrenamientos para certificarse en especializados en temas de COVID. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Disculpen los problemas que hemos tenido con las comunicaciones, pero ya hemos identificado la causa del problema. Fue todas las personas que no se pudieron loguear el primer día, que no se registraron, no han podido registrar, no pudieron acceder el día de ayer y hoy. Entonces ya mañana vamos a levantar todo tipo de restricción. Eso era nuestro control para tener controlados a quienes accedían, pero bueno, vamos a tener que levantar para no impactar al evento. Entonces, señores, muchísimas gracias. Un fuerte a todos y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien.